A continuación hablaremos sobre los elementos sobre ejes, un estudio de los elementos utilizados para transmitir potencia. Los elementos sostenidos comúnmente por los ejes ejercen fuerza sobre el mismo y causan momentos también flexionantes. Estos son algunos casos. Tenemos los engranes rectos. Cuando los dos engranes giran, transmiten potencia proporcional al par torsional. Los engranes son de los elementos sobre ejes más eficientes para transmitir potencia, con pérdidas que oscilan entre el 0.5 y el 2%. Como esa pérdida es tan pequeña, no se toma en cuenta al dimensionarlos, a excepción de que sea transmisiones compuestas, ya que se ven acumuladas estas pérdidas, entonces se vuelven apreciables, lo que ocasiona que el tamaño del motor, por ejemplo, que impulsa el sistema, tenga que aumentar. También hay que considerar que la pérdida de potencia pasa al ambiente o al lubricante del engrane, lo que hace que éste aumente su temperatura, y hay que resaltar que la viscosidad y la capacidad de carga de los lubricantes disminuye cuando ésta aumenta. Para el par de engranes simple en una reducción, la potencia se envía desde un motor y la recibe el eje de entrada, que gira a la velocidad del motor. Este eje de entrada se llama impulsor o motriz. En este caso, por lo menos, es este que está acá, el pequeño. Para transmitir la potencia del eje al engrane, normalmente se usan cuñas, pero hay otros métodos para transmitirlos también. Dependiendo de la aplicación, los tipos de carga, se pueden usar diferentes métodos. Para los engranes rectos, ojo, estas fórmulas que están acá son para los engranes rectos nada más, en donde tenemos el par torsional, la fuerza tangencial y la fuerza radial. Es esencial representar la fuerza sobre los engranes en sus direcciones correctas para hacer un análisis correcto de las fuerzas y esfuerzos a lo que los ejes se van a someter. Ya que si de repente por equivocación tomamos una fuerza que no es, pues ya estamos pifiando, ¿no? Al momento de hacer el análisis. En este caso tenemos la fuerza de acción, en las que el engrane A, las fuerzas que ejerce el engrane A sobre el engrane B. Estas luego van a ser transmitidas al eje, que la vamos a ver más adelante. Y las fuerzas de reacción, tenemos las fuerzas que el engrane B ejerce sobre el engrane A. ¿Por qué fuerza de reacción? Porque, bueno, en este caso, como había dicho anterior, el eje motriz o el engranaje motriz es el engranaje A. Bueno, quedando así las reacciones sobre los ejes. En este caso, el eje de salida, la fuerza que ejerce el engrane A sobre el eje de salida, quedan de esta forma. Aquí simplemente se hace se trasladan las fuerzas en su momento para verlo más gráficamente, y aquí están las fuerzas del engrane B sobre el eje de entrada. Siempre que se necesite determinar la dirección de las fuerzas que actúan sobre determinado eje, primero hay que ver si se trata de un engrane impulsor o un engrane impulsado. Para los engranes helicoidales, estos poseen dientes inclinados con respecto al eje de rotación. No son tan ruidosos debido a que el engranado es más gradual durante el acoplamiento.
Además además de las fuerzas tangenciales y radiales que se producen en los engranes rectos, los engranes helicoidales producen una fuerza axial. En ocasiones, los engranes helicoidales se usan para transmitir movimientos entre ejes no paralelos. Para el cálculo de las fuerzas, el par torsional y la fuerza tangencial se usan las ecuaciones de engranes rectos, pero con una variación. Aquí por acá vemos la tangente y el coseno del ángulo de presión normal y el ángulo del hélice del engranaje. También tenemos la nueva fuerza que aparece, axial. En este caso la tenemos en el eje X. Para los engranes cónicos se aplica para transferir movimientos entre ejes no paralelos. Sí, aquí tenemos un eje imaginario y aquí está el otro. Vendrían siendo perpendiculares. Entre los 4 estilos principales de engranes cónicos tenemos el cónico de dientes rectos, en las que las líneas de la cara de los dientes que pasan por el círculo del paso se encuentran en un vértice del cono de paso. También tenemos los cónicos espirales. El ángulo de la espira en este caso cambia, o sea, varía de 20 a 45 grados. La transferencia es gradual de las cargas. Estos funcionan con más suavidad y a comparación de los cónicos de dientes rectos, pues son mucho más suaves, ¿no? Por el otro lado tenemos los cónicos Serol, en el que el ángulo de la espira es cero. Estos funcionan aún con mucha más suavidad que los cónicos con dientes rectos. Y tenemos los cónicos hipoides, en el que la línea del centro del piñón está desplazada, ya sea arriba o abajo del engrane mayor, ¿sí? Aquí estaría el eje del engrane mayor y aquí vendría el eje del piñón. Estos ofrecen una gran ventaja ya que son bastante compactos. Para los engranes cónicos tenemos el estudio del cónico de dientes rectos, ya que de los 4 es el más común, en el cual se hace una suposición para facilitar los cálculos, en el que las 3 fuerzas obran en forma concurrente a la mitad de la cara de los dientes y en el cono del paso. Esto no es del todo cierto, ya que ellas se desplazan un poco, ¿no? Pero como digo, para cuestiones de cálculo vamos a hacer esa suposición. Igual el error no es apreciable. Tenemos como igualmente para los engranes rectos y helicoidales tenemos las fórmulas para los engranes cónicos y la forma en que actúan sobre, en este caso, el piñón. Y para este caso el engrane. Entonces estas serían las fuerzas que ejercen. Y aquí están sus respectivas fórmulas. Igual. Carga transmitida, radial y tenemos también carga axial. El par torsional sí se mantiene similar casi que para todos. Otro elemento sobre ejes tenemos los tornillos sin fines y coronas. Estos se usan para transmitir movimientos y potencia entre ejes que no se cruzan,
por lo general forman 90 grados entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos la corona, su eje vendría por acá y el tornillo sin fin vendrían por acá. Están completamente paralelos. No se cruzan y a simple vista se ve que forman 90 grados entre sí. El giro de la corona se puede cambiar configurando el diseño de la rosca, como se puede apreciar acá. Tendríamos entonces rosca de mano derecha o mano izquierda. Y los dientes, se modificarían también los dientes correspondientes en la corona para poder cambiar el giro. Hay distintas variaciones para la transmisión de tornillos sin fin. Tenemos el tipo no envolvente de transmisión sin fin, que esta sería una de las formas de transmisión sin fin más sencillas. Tenemos también el tipo de envolvente sencillo de transmisión sin fin. También es de los segundos más comunes. Y en este caso, la corona envuelve los dientes del tornillo. Entonces es como si los estuviese abrazando. Aquí se pueden apreciar la curvatura que tiene la corona. Mientras que el tornillo se mantiene normal. Tipo envolvente doble. A diferencia del anterior, ya no solamente la corona va a abrazar los dientes del tornillo sin fin, sino que el tornillo sin fin también va a abrazar los dientes de la corona. Con esto se va a obtener una área de contacto en vez de una línea o un punto de contacto como en otros casos típicos en granados. Y esto trae como beneficio que va a ser un sistema de mucho menor tamaño para transmitir determinadas potencias. Porque tenemos un área. En los sistemas de las fuerzas tenemos que existen una fuerza tangencial, una fuerza radial y una fuerza axial que actúan sobre el gusano y la corona. Aquí podemos ver las fuerzas que actúan sobre la corona. Por acá en este lado tenemos sus correspondientes fórmulas. Y para el tornillo sin fin tenemos las fuerzas que actúan pues, sobre el mismo. ¿Sí? Que en este caso estaría ejerciendo la corona sobre el tornillo sin fin. Tenemos por acá también las fórmulas. Si nos fijamos, la del par torsional no cambia, sin embargo la de las fuerzas axiales, tangenciales y radiales cambian sus componentes. En estos elementos, la fricción juega un papel muy importante. Es inherente, ¿sí? Debido al contacto de deslizamiento que se da en el funcionamiento del conjunto. Por otro lado tenemos las catarinas. Las catarinas son una parte importante de muchos sistemas mecánicos. Son capaces de aumentar la potencia que se puede transmitir a los ejes, ya que hace que sean una herramienta valiosa para una variedad de aplicaciones, lo que hace que sea. Entre los beneficios tenemos que son bastante eficientes, tienen un alto nivel de confiabilidad, ya que trabajan en condiciones difíciles y las catarinas suelen ser robustas. Bueno, depende también de la aplicación. Son fáciles de instalar y mantener, reduciendo costos en los mantenimientos, y hay una gran disponibilidad de variedad y tamaños.
Para la transmisión por catarinas, siempre va a haber un lado tenso y un lado flojo. Entonces, el lado flojo no se ejercen fuerzas sobre las catarinas. Solamente van a estar en el lado tenso, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos que la fuerza en C está definida y en el lado flojo no tenemos ningún tipo de fuerza. Las fórmulas son relativamente sencillas para el caso de las catarinas y tenemos que considerar el ángulo θ, que va a ser el correspondiente entre el eje X y la fuerza C. Para poleas para bandas en B, tenemos que se utilizan para transmitir potencia entre ejes paralelos. La correa se ajusta alrededor de una polea, ya sea la motriz, y pasa también por la polea conducida, la impulsada. La fricción entre las poleas permite que se transmita la potencia. Entonces, como en otros casos que hemos visto, la fricción va a jugar un papel muy importante. Son una forma muy eficiente y confiable de transmitir la potencia. Se utilizan en diversas máquinas industriales, vehículos y electrodomésticos. A diferencia de las catarinas, el lado flojo sí va a tener una magnitud, pero va a ser menor que el lado tenso, ¿sí? Por lo general, se supone que la relación entre el lado tenso y el lado flojo va a ser de 5, es decir, fuerza 1 entre la fuerza 2 va a ser igual a 5. Aquí tendríamos todas las fuerzas que se ejercen sobre las catarinas, que luego pueden ser fácilmente transmitidas al eje, ya sea el impulsor o el impulsado. Poleas para bandas planas. Para la transmisión de este tipo, la correa se enrolla alrededor de las poleas y a medida que la polea motriz gira, la correa se mueve y transmite la potencia de una polea a otra. Igualmente, la fricción aquí es fundamental. Si no hay fricción, no hay forma de transmitir la potencia. No todas son ventajas, también tienen sus desventajas. Este método de transmisión de potencia puede ser ruidoso cuando se utiliza a altas velocidades. Pueden ser sensibles a la temperatura, lo que puede afectar el rendimiento. Estas bandas se pueden estirar, lo que pues no va a permitir una transmisión de potencia efectiva, y también que pueden ser propensas a rotura con más facilidad. Si se utiliza de repente alguna sobrecarga o las condiciones de trabajo son muy difíciles, ¡pam!, se rompe. Es muy parecido a las poleas en B, su análisis de fuerzas, solamente que en vez de la relación de las fuerzas del lado tenso y el lado flojo ser 5, en este caso la relación es de 3, pero el análisis se mantiene relativamente igual. Por otro lado tenemos los acoplamientos flexibles, que se diseñan para transmitir par torsional uniformemente entre el eje. Al mismo tiempo, estos soportan desalineaciones tanto axiales, radiales y angulares.
em, la flexibilidad es tal que cuando se produce el desalineamiento, las piezas del acoplamiento se mueven con poca o con ninguna resistencia. En consecuencia, aquí no vamos a tener ni fuerzas axiales ni flexionantes apreciables en el eje, ya que pues permite ese movimiento relativo mínimo. Tenemos algunas ventajas que nos ofrecen estos acoplamientos flexibles. Estos aumentan la vida útil de los componentes, ya que al absorber las desalineaciones entre los ejes, pues ayuda a proteger los mismos y a los demás componentes de las máquinas, ¿sí? De diferentes tipos de cargas que puedan ser malas para ellos. Mejora el rendimiento. Estos ayudan al mejorar el rendimiento, reduciendo las vibraciones y el ruido. Aumentan la flexibilidad. Los acoplamientos flexibles permiten que los ejes se muevan entre sí sin dañar los componentes, ¿sí? La misma razón por la cual mejora el rendimiento. Es de que estas ventajas pues están todas de las manos. Estos acoplamientos también reducen los costos. Si nos vamos del punto de vista en el que estamos aumentando la eficiencia, reduciendo los daños, en, en, en otro, como se están reduciendo los daños al absorber estos acoplamientos, diferentes tipos de movimientos, em, de una forma indirecta se reducen los costos, ya que los otros componentes pueden llegar a su ciclo de vida completo sin tener que hacer paradas imprevistas, ya sea de la máquina, lo que pues genera pérdidas. Y esto sería todo por los elementos sobre ejes.